Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos de todo el país, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Por ello, es importante destacar en la agenda que hemos previsto para esta jornada algunos puntos de trascendencia. El primero tiene que ver con esa polémica que se ha desatado en los últimos días a propósito de los sucesos del 26 de junio, con esa acción militar que se ha desarrollado en Plaza Murillo. Y hay distintas perspectivas y se está centralizando en dos enfoques totalmente encontrados, porque por un lado se dice que hubo un golpe de Estado fallido en nuestro país. Por ello se están desarrollando algunas acciones investigativas, detenciones de ex autoridades militares, para mencionar algunos aspectos. Y por otro lado, el otro enfoque se relaciona con una suerte de autogolpe que habría sido planificado previamente por el gobierno. Por lo menos esa es la versión que se viene manejando, y hay adhesiones para uno y otro lado y también la crítica correspondiente. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con esa cumbre que ha sido convocada por el Tribunal Supremo Electoral para la realización de las elecciones generales del año 2025. Esta cumbre tiene previsto realizarse este 10 de julio precisamente en la sede de gobierno, y existen criterios desde el punto de vista político sobre la pertinencia de la incorporación de algunos temas en la agenda electoral en nuestro país. Tendrán que salir algunas directrices para ser trabajadas precisamente a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional o en otros ámbitos. Por lo menos eso es lo que se ha manifestado. Y finalmente, en el cierre del programa estaremos abordando cuál es la situación de las elecciones judiciales. Nuevamente será posible retomar esta labor ya en esta etapa final con exámenes orales a los postulantes. Bueno, es una consulta que queda en mesa. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y ellos han estado participando previamente en un sorteo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al abogado constitucionalista Israel Quino. También le damos la bienvenida, y por primera vez en su participación en el programa, a la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar. Y finalmente, el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, el actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de realizar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar precisamente emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la bienvenida inicialmente a Israel Quino para hacer referencia a este primer punto del programa, esa polémica sobre los sucesos del 26 de junio. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, agradecido por la invitación. Saludar también a la diputada Nayar, al viceministro Silva, quienes nos acompañan el día de hoy, justamente en esta mesa de debate.
Este punto ha generado diferentes tesis, hay posiciones hasta de repercusión internacional sobre lo que ocurrió el pasado 26 de junio, pero creo yo que debemos, y eso es importante, generar elementos que nos permitan primero tener una consolidación de pronto de la percepción, y eso solamente se hace con elementos de prueba. Y este caso del 26 de junio tiene, por supuesto, una relación política con lo que ocurrió el 2019. Y allí había, recuerdo muy bien, una tesis que emergió, ¿no? Para quienes, depende del lado que estén, era un golpe. Para quienes estén del frente, era un fraude. Entonces emergieron las tesis del fraude y emergió la tesis del golpe. Cuando emerge la tesis del fraude, la Fiscalía, ¿no?, persigue vocales electorales, los exhibe como cual si fueran miembros de una organización criminal o terrorista en el comando de la policía, y los encarcela, ¿no?, a gran parte, si no casi la totalidad de vocales electorales del 2019, y la justicia investiga el caso, ¿no?, de la crisis política del 2019. Cuando emerge justamente el régimen de transición de la señora Áñez, y van a las elecciones del 2020, pues gana el presidente Luis Arce, y emerge allí la siguiente tesis, la tesis del golpe. Cuando avanza la Fiscalía, la Policía, la Justicia investigando, procesando, ocurre que la tesis del fraude no logra prueba judicial, no logra elementos de prueba que la justicia, por supuesto, para referir, para afirmar que ha sido un fraude electoral, ¿no? El caso se cierra. Lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, cuestionamientos que han existido siempre hacia la justicia respecto a la labor de la Fiscalía también es una realidad. Y luego emerge la tesis del golpe, se judicializa la tesis del golpe, y se tiene de esta tesis una condena contra la señora Áñez y su alto mando militar, además de ministros de Estado. Bueno, emerge estas dos tesis del 2019 y hoy día, ¿no?, podemos decir con estos elementos de prueba que no fue fraude, sino golpe, ¿no? Porque cuando se judicializa, la justicia te da elementos de prueba para afirmar o no una posición política. Que en el subconsciente de la población pueda todavía mantener la tesis del golpe o del fraude, eso ya tiene que ver con una percepción de la opinión pública. Hoy día, entre que fue golpe, hoy día pareciera, ¿no?, rememorar esas circunstancias y pareciera lo mismo, ¿no?, pero solo que con diferentes actores. ¿Fue golpe o fue fraude, ¿no? ¿Fue fraude de golpe o fue golpe? Entonces, y esas dos corrientes, ¿no?, han intentado posicionarse, primero distrayéndonos de lo real, ¿no? Mientras nos hace falta platita en los bolsillos, estamos 2 semanas distrayéndonos si fue golpe o fue autogolpe. Entonces, ingresar solamente en ese debate creo que es todavía un error. Sin embargo, hay que hablar del fondo, hay que hablar del Zúñigazo, ¿no? Tener a un comandante del ejército con la forma en movilizar tropas, con realizar esas acciones político-militares, ¿no?, en Plaza Murillo, pues tiene, por supuesto, allí elementos que hay que analizarlos en el fondo. ¿Cuáles son estos? Las características de los golpes de Estado en el país jamás, pues, han tenido niveles de diálogo y consulta con el gobernante el que va a deponerse el poder, ¿no? Eso es irreal. No puede, si se pensara en una tesis de golpe de Estado, el golpista, ¿no?, el operador, miembro del militar del Estado, si quiere deponer un gobierno, no le va a ir a preguntar, no va a convocar periodistas, conferencias de prensa y hacer todo un espectáculo en kilómetro cero, en absoluto, mucho menos a esa hora del día donde todos vimos en directo lo que estaba pasando, además de luego los videos que
siempre emergen al respecto, ¿no? Esa es una primera característica. Segunda característica de un golpe de Estado es que no es de abuenitas, ¿no? Siempre es por la vía de la violencia, por la vía de la fuerza, y tiene un objetivo de poner un gobierno. Hay un protocolo inclusive, ¿no? O secuestrar al gobernante y hacerlo dimitir, ¿no? Hacerle firmar su renuncia. Eso es una característica de un golpe. Y tiene siempre un procedimiento. No es que salen de Estado Mayor de Miraflores, encienden sus sirenas y le comunican a todo el pueblo paceño que están en la Plaza Murillo. Esa no es la forma. O sea, ni procedimientos, ni fin cumplido, porque no, en ningún momento de las conversaciones que se tienen en lo que ocurre en Plaza Murillo, este excomandante le dice al presidente del Estado, dimita. Él venía a pedir su renuncia, no nada. Él habla de gabinetes, habla de otras cosas, pero nunca le pide el gobierno. Entonces, ¿cómo puede entenderse que existan efectivos militares que pues piden o se acercan a Plaza Murillo, hablan con el presidente y le dicen que están molestos, ¿no? Entonces, esa primera tesis, creo yo, que no está cobrando fuerza en la opinión pública. La tesis del autogolpe está en la percepción de la opinión pública. Esa percepción entre la gente no la van a sacar, es una batalla perdida para la esfera del poder. No van a poder sacar de la mente de los bolivianos que fue un autogolpe, pero esa es la percepción de la ciudadanía. Ahora bien, yo les decía al principio, se ha judicializado la tesis que también le llama el poder, la tesis del golpe fallido. Bueno, hay que bautizarle, es natural, la política siempre nos permite aquello, bautizarle, ponerle nombrecitos a las cosas, ¿no? Y le han bautizado golpe de Estado fallido. Bueno, cuando se empieza a judicializar, recordemos al día siguiente, en el mismo Comando General, replicando el modus operandi de 2019, se exhibe a una veintena de efectivos militares. Se presenta un primer grupo, el grupo armado, este grupo era de asalto, este grupo era de fuerza, este grupo de inteligencia. Teníamos todo un esquema de una operación militar que estaba debidamente planificada para perpetrar el desorden y el caos y la toma del poder político. Eso nos dijeron al día siguiente. ¿Qué tenemos hoy día? Ni la mitad de esos efectivos exhibidos públicamente están con detención preventiva. Inclusive se decía, hay un civil que es la cabeza de esta operación militar. Por favor, imaginen que un ciudadano asesor civil, funcionario público, le va a imponer órdenes a un alto mando, a un Estado Mayor. Es pues inconcebible creer que se las vamos a creer, ¿no? Entonces ahí hay elementos que son claros y la población no se los va a sacar de la mente. Bueno, se ha judicializado. Ahora bien, ¿cómo esperar el resultado de esta judicialización? ¿Con este sistema judicial? ¿Con estos investigadores? ¿Con esta fiscalía? No. Y allí el Senado ha tomado una decisión importante, ¿no? También lo ha sugerido diputados, la Cámara de Diputados, pero el Senado ha tomado una decisión importante, conformar una comisión especial de investigación. 5 senadores para la primera mayoría del MAS, 3 senadores para Comunidad Ciudadana y 1 senador para la segunda minoría, creemos, ¿no? Entonces, esta comisión especial ahora va a iniciar una investigación lejana a lo ya judicializado, sin descartar, por supuesto, una investigación internacional al respecto. Es decir, si hubo el GIEI 2020 para Bolivia, ¿por qué no pensar que también aquí se genera una investigación de expertos, ¿no? Para realmente develar, ¿fue, no fue? Y si fue, ¿cómo fue? Seguramente el tiempo dará la razón. Lo que sí queda en la incógnita, ¿por qué todo el mundo se empeña en desacreditar al principal artífice de la movilización de tropas? Es decir, si fue golpe o no fue golpe, ¿por qué se desacredita la declaración de quien fue el autor de esos ilícitos? Es decir, no hay que creerle al comandante porque no, lo iban a relevar. No hay que creer al comandante porque ya estaba sin poder, sin mando. Entonces, ¿cuál es pues la presunción de inocencia? ¿Cuáles son las declaraciones propias del debido proceso? ¿Cuáles son las declaraciones que deben justamente constatar si es el principal sindicado ahora imputado, hoy encarcelado? ¿Por qué no hay que creerle? Ah, no, porque ya no es leal. O sea, ya perdió el juramento de su lealtad. No, es que ya no está en el poder, ya no tiene credibilidad. Pero en un momento era el hombre de mayor confianza desde las esferas del poder.
claro, al mando del ejército. Mire usted, por las declaraciones de los otros comandantes, de uno de los otros comandantes, que sí se ha conocido de manera pública, que refirió que él los convocaba como si él fuera comandante en jefe, ¿no? Que no lo era, era comandante del ejército. Entonces, hoy día, pretender de pronto minimizar, ¿no? Es decir, no, todo fue golpe. Bueno, de acuerdo. La comunidad internacional ha emitido criterios, han ganado una batalla en el espectro internacional, de acuerdo, hubo Naciones Unidas, OEA, ¿no? Y pronunciamientos. Pero al Estado, al país, por ejemplo, que le dice no a su tesis de golpe, lo critican. A los países, y le dicen injerencista. A los países que dicen sí, fue golpe, hay que recibir esas, que ya no es injerencia cuando es en bien y beneficio de los intereses políticos, ¿no? Entonces hay ahí dobles discursos que uno no los puede entender, sino también a partir de la percepción de la ciudadanía. Entonces, solamente para concluir, estimado José Luis, creo yo que a partir justamente de lo que ocurre el pasado 26 de junio, hay que desvincularse de la idea inicial de golpe o autogolpe. Seguramente una investigación internacional, especial, profesional, pericial nos dirá al respecto, pero no hay que distraerse de los temas de fondo. La situación económica no ha cambiado en absolutamente nada. La situación en la que estamos de crisis económica, estamos 2 semanas de distracción, seguramente la siguiente ya volveremos a la realidad y nuevamente nos tocaremos el bolsillo y veremos cómo está nuestra situación. Esta insurrección, esta forma de movilización irregular de tropas, por supuesto que tiene que investigarse con la mayor objetividad. Muchas gracias, le damos a Israel Quino en este primer punto del programa. Le damos la palabra ahora a la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, en este primer punto, para hacer referencia a este primer punto. Bienvenida al programa, primera vez en su participación. Adelante, diputada Luisa Nayar. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo para usted, para todos los que nos acompañan a través de su emisión. Bueno, en primer lugar, escuchábamos con mucha atención lo que manifestaba el abogado Israel. Hacía referencia al año 2019 y creo que no podemos dejar pasar esta situación por alto, dado que justamente en días pasados se ha sentenciado arbitraria y abusivamente a los miembros de la resistencia juvenil Cochala, justamente por la manipulación que existe hacia adentro de la justicia boliviana, porque vemos que la podredumbre ha llegado a tal punto que además de haber sentenciado a estos jóvenes que han defendido la democracia el año 2019, que han enfrentado el gigantesco fraude electoral producido por Evo Morales, un día antes teníamos una justicia que estaba siguiendo con procesos en contra de una persona fallecida, como es el caso del señor Marco Aramayo, quien denunció los hechos irregulares y de corrupción dentro del Fondo Indígena. Una persona que ha fallecido hace más de 2 años, pero que sigue siendo querellado y siguen sus familiares siendo perseguidos por esta justicia nefasta. Cuando creíamos que la justicia no podía estar peor, nos topamos con esta terrible noticia y con este hecho insólito, y yo creo que ningún ciudadano boliviano va a poder creer que se le estén iniciando procesos a una persona fallecida, y creo que esto no sucede en ningún otro lugar del mundo, querido José Luis. Ahora bien, viendo de que el pasado miércoles se ha producido una tramoya, se ha producido un show, se ha llevado adelante, sin lugar a dudas, un montaje por parte de quienes se encuentran de inquilinos en esta mal llamada Casa Grande del Pueblo. No podemos dejar de mencionar que nos han puesto en un ridículo y en un papelón tanto nacional como internacional. Luis Arce, de la manito de Zúñiga, y si hacemos alocución a Evo Morales, no olvidemos que hacía dupla también con el señor Calimán. Entonces acá ninguno queda exento de responsabilidad en cuanto a la manipulación de las Fuerzas Armadas. Luis Arce ha sido fiel aprendiz de Evo Morales, porque Luis Arce ha montado el falso golpe
y Evo Morales montó el caso terrorismo. Entonces le ha aprendido muy bien las mañas, porque finalmente Evo Morales y Luis Arce son dos caras de una misma moneda. El único golpe que hemos sufrido los bolivianos es el golpe a la democracia producido por Luis Arce, es el golpe producido a la economía de las familias bolivianas, donde tristemente tenemos como resultado que han incrementado aún más los productos de la canasta familiar, y acá seguramente el viceministro tiene conocimiento al respecto. Tenemos de que el riesgo país se ha disparado por las nubes. Tenemos un riesgo país que se encuentra por encima de los 2.000 puntos según distintas calificadoras internacionales, lo que actúa en desmedro sin lugar a dudas de la economía de las familias bolivianas, porque esto ahuyenta las inversiones del extranjero. Dicho sea de paso, hasta el primer trimestre del 2023 teníamos inversiones del extranjero que llegaban a 1.600, 1.700 millones de dólares. Este año, hasta el primer trimestre, tenemos que las inversiones han llegado apenas a 67 millones de dólares. Ahora imagínense cómo va a ser esta situación post falso golpe orquestado por la Casa Grande del Pueblo a la cabeza de Luis Arce. Vimos también una serie de elementos que nos demostraban este falso golpe. Un ministro de gobierno yendo a golpear tanquetas, un ministro de gobierno a risas entre medio de este supuesto golpe. Veíamos una ministra de la presidencia a los gritos en contra de los militares fuertemente armados. Veíamos un careo entre el presidente del Estado y el supuesto golpista, que dicho sea de paso tienen una serie de acusaciones entre medio. Y lamentablemente pues íbamos viendo que empezaba a caer el telón de este teatro cuando se posesionaba el nuevo alto mando militar, y en menos de 10 minutos se producía el repliegue de las tropas. Entonces acá sin lugar a dudas parece que su guionista no funcionó tan bien, y por eso es que hemos caído en este ridículo internacional. Ante estas situaciones hemos visto que se han presentado una serie de acciones, entre ellas como parlamentarios de oposición hemos solicitado una comisión extraordinaria a la Organización de Estados Americanos, al señor Luis Almagro, porque en primer lugar no creemos en la nefasta justicia boliviana que está manipulada sin lugar a dudas por quienes están en el poder político de turno. Asimismo, hemos presentado un pliego interpelatorio en contra del ministro de Defensa, del señor Edmundo Novillo, como máxima autoridad, juntamente con Luis Arce de las Fuerzas Armadas. Este pliego interpelatorio, según el reglamento, debía haberse ejecutado en una asamblea legislativa hasta el pasado día jueves. Lamentablemente el señor Israel Guaitari una vez más se ha supeditado a las instrucciones de la Casa Grande del Pueblo y hasta la fecha no ha hecho la remisión respectiva del pliego, pero además de eso el señor David Choquehuanca decidió nomás meterle al fiel estilo de Evo Morales e imponer un receso parlamentario hacia adentro de la Asamblea Legislativa. No sabemos de qué pide receso este señor, si ha estado ausente prácticamente todo el año, y parece ser que Choquehuanca quiere tener una vacación de la vacación. Tenemos que este señor apenas ha convocado a 8 sesiones de Asamblea Legislativa y que ha sido el principal obstructor de que se realicen las acciones que nos corresponden a los parlamentarios. Este señor ha traicionado su rol de presidente de Asamblea Legislativa y se ha terminado supeditando, lamentablemente, reitero, al órgano ejecutivo y a estos inquilinos de la Casa Grande del Pueblo. En ese sentido, nosotros como parlamentarios de oposición no hemos acatado este receso parlamentario. Nosotros vamos a seguir en nuestro deber y en cumplimiento a nuestro rol de fiscalización, en cumplimiento a nuestro rol de legislación, es decir, que vamos a seguir recibiendo propuestas de la ciudadanía, presentando proyectos de ley y tomándonos pues la responsabilidad que el caso amerita. Cuando no hay dólares, cuando no hay combustible, cuando hay crisis económica, cuando hay una terrible crisis política y social en el país, es inadmisible que acá se estén pretendiendo ir de vacaciones. Y yo hago recuerdo de un hecho histórico.
Cuando se produjo el golpe de estado de Natush Bush, que fue en horas de la madrugada, la Asamblea Legislativa ya estaba sesionando en horas de la mañana. ¿Y qué pasa en este caso? Choquehuanca se esconde, Israel Guaitari habilita a su diputada suplente para esconderse debajo de los escritorios, la señora Verónica Chalco como presidenta en ejercicio no convoca a sesión de Cámara de Diputados y no tenemos una acción por parte de la Asamblea Legislativa más que esta acción aislada que viene a ser la conformación de esta comisión del Senado, que esperemos que funcione. Ha sido también un planteamiento de la bancada de Comunidad Ciudadana y justamente si vemos de que realmente el gobierno manifiesta que ha existido un golpe de Estado, ¿por qué son los primeros en obstaculizar que se transparente la información? ¿Por qué no va y da la cara a este ministro de Defensa y sostiene pues su teoría con documentación, con pruebas? Este señor tiene la obligación de ir a responder la interpelación que se le ha planteado, tiene la obligación de ir a responder sobre sus vínculos de amistad con el señor Zúñiga, como también tienen que responder sobre los vínculos de amistad del señor Luis Arce, porque estos vínculos de amistad son los que hicieron que pase del puesto 48 a ser comandante del ejército. Estos vínculos de amistad son los que justamente propiciaron la reunión del domingo 23 de junio del Colegio La Salle con Luis Arce. Estos vínculos son los que generaron esta falacia de el supuesto golpe que aduce el gobierno del MAS. Entonces acá la ciudadanía, reitero, sigue con la crisis económica, sigue padeciendo la pésima atención en los distintos hospitales, sigue peregrinando por una fuente de empleo, sigue peregrinando por los dólares y una situación inadmisible y que ya nos pone realmente en una situación catastrófica es lo que ha acontecido en días pasados con el anuncio de que las 3 principales navieras del mundo ya no van a realizar operaciones comerciales con Bolivia por el tema de la crisis de los dólares. ¿Esto en qué va a desencadenar? Va a desencadenar en que lamentablemente se tengan que cerrar agencias despachantes de aduana, va a generar que se incrementen aún más los productos de importación y además tenemos de que otro golpe que se ha generado por culpa de esta irresponsabilidad del gobierno es el hecho de que se ha afectado en un 25% a la hotelería en nuestro país. Así que este mamotreto montado por el gobierno del movimiento del socialismo lamentablemente nos deja una serie de responsabilidades, nos deja una serie de consecuencias y la primordial y principal es el tema de la crisis económica. Hotelería afectada, importaciones, crisis en el país y lógicamente el aumento de riesgo país que hemos incrementado a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la diputada Luisa Nayer. Ahora le damos la palabra al viceministro, don Jorge Silva, para dar cuenta también de este primer punto. Quizá un elemento también adicional para hacer notar que hay desconocimiento, bueno, había desconocimiento sobre la situación institucional que tiene Juan José Zúñiga, si había sido dado de baja, aún no, si nos puede absolver esa duda también. Don Jorge Silva, adelante en el primer punto. Gracias, José Luis. Saludar a Israel, a la diputada Luisa Nayer y en especial a toda la audiencia de Panamericana este sábado que nos escucha no solamente dentro de nuestras fronteras, sino también fuera de las fronteras. Es muy escuchada la radio, así que a todos los bolivianos, bolivianas, un fuerte abrazo, un saludo siempre respetuoso. Sobre este primer punto que se plantea en diálogo en Panamericana, sentimos que se vuelve a revivir las mismas voces, las mismas narrativas que recientemente, para no hablar de los 38, 39, 40 golpes que algunos señalan ha habido en el país, sino referirnos al 2019, donde también golpistas que representan a un sector de la oposición política interrumpen un periodo constitucional democráticamente elegido
y asestan un golpe a la democracia boliviana. Por entonces, los mismos argumentos de los que hoy escuchamos en los diferentes voceros que tiene la oposición política del país. En ese momento, ¿qué decía el fascismo? ¿No? Que no era golpe de Estado, sino era fraude. Y nunca pudieron probar el fraude, pero les servían como discurso, como respaldo, como justificativo para haber sido parte del golpe de Estado que sufrió Bolivia el 2019, en las cuales miles de personas afectadas, no solamente aquellos que perdieron la vida, que fueron masacrados, y que para cuya justificación incluso los golpistas señalaban que se habían matado entre indios, ¿no? Que los disparos eran en la nuca y que por lo tanto el que le disparó fue el compañero que estaba atrás. La misma narrativa, los mismos argumentos para dejar sin efecto el golpe de Estado que se había perpetrado, tratando de acusar al expresidente Evo Morales de ser el responsable, porque en ese momento señalaban el que ha asestado el golpe ha sido Evo Morales al no reconocer los resultados del 21 de febrero. El que ha asestado el golpe era Evo Morales porque se quería convertir en un dictador, en un gobierno autoritario. Había diferentes argumentos que hoy volvemos a escucharlos, ¿no? Son los mismos argumentos del fascismo que hoy intenta descalificar, intenta posicionar en el sentido común de la población de que no fue golpe, sino fue un autogolpe, ¿no? Y ahí te ponen una serie ahora de pretextos y excusas. ¿Cómo pues un golpe a las 3 de la tarde? ¿Cuándo se ha visto un golpe con medios de comunicación? ¿Pero por qué Zúñiga estaba con corbata, no estaba con traje de guerra? ¿Por qué la actitud del ministro Castillo golpeando al tanque? ¿Por qué el presidente Lucho sale a enfrentarse con el golpista? Sí, nuevamente tratan de desvirtuar una realidad que la hemos vivido los que hemos estado ahí en la Plaza Murillo y vimos este intento de golpe de Estado perpetrado por un grupo de militares. Es decir, son los mismos argumentos del fascismo en Bolivia que utiliza la democracia, utiliza la economía, utiliza los derechos humanos, utiliza la pobreza, utiliza cualquier argumento simplemente como discurso, cuando en el fondo lo que podemos apreciar es que hay ahora un alineamiento de aquellos que fueron víctimas del golpe de Estado del 2019, ahora haciendo eco y tomados de la mano al mismo coro, tratando de desvirtuar el intento de golpe que hemos vivido hace unos días atrás. Entonces, ¿qué sentimos? Que Bolivia no les interesa. Que esta gente que habla de democracia, que siente que se preocupa por la economía de los más pobres, etcétera, simplemente apuesta por el desastre. Hoy estamos escuchando a diferentes voceros que tiene la oposición política, ahora junto con los radicales del movimiento al socialismo, son equipo, quienes tratan de atacar al gobierno, tratan de atacar al país, apostando, decía, al desastre, ¿no? Porque en la medida que Bolivia tenga dificultades y tenga problemas económicos, tenga problemas sociales, tenga cualquier problema, ese problema le sirve como discurso a la oposición para generar discurso, ¿no? Ante la falta de una propuesta, de un proyecto alternativo, ante la falta de liderazgo, apuestan al desastre del país para tener discurso y poder tener palestra, ¿no? Porque lo único que escuchamos del fascismo es simplemente el ataque, la crítica, la conspiración,
la desestabilización, el desastre permanente y nunca una propuesta de país. Es muy preocupante lo que sucede en nuestro país, lamentablemente, porque mientras hay esfuerzos por parte de la población boliviana de salir adelante, de la pandemia, de salir adelante del golpe de Estado del 2019, de salir adelante ante la inflación que se vive en los diferentes países que son vecinos al nuestro, de seguir construyendo patria, hay un sector, lamentablemente, de la oposición política que no les interesa en absoluto la imagen de Bolivia, porque aplauden, ¿no? Dicen, ahora Bolivia, riesgo país, el más alto en América Latina. Y ese es un triunfo para ellos, cuando debería ser una preocupación. Y esa preocupación debería ir acompañada de acciones, no solamente de discursos, para denostar y descalificar al país, porque gran parte de este riesgo país que hoy día tenemos es pues gracias a los bloqueos, gracias a los paros, gracias a los intentos de golpe, gracias al fracaso que se tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, es parte del esfuerzo que viene realizando nuestro país, lamentablemente, una oposición política que nos califica de incapaces, cuando la incapacidad la demuestran ellos hace varios años atrás, en la cual no han podido, reitero, plantear una nueva visión de país, cuando no han podido aportar en absoluto para el desarrollo y el crecimiento de Bolivia, sino más al contrario, han ido apostando al fracaso, no solamente del modelo económico, sino también de la división de los bolivianos, que son, entendemos, los dos objetivos que tiene la oposición, y no solamente ahora, sino desde el 2008-2009, cuando también hubieron intentos de golpe de Estado que se estaban articulando en Pando, en Santa Cruz, en Potosí, contra un gobierno constitucional como era el de Evo Morales. Entonces, no nos extraña la actitud y el comportamiento que hoy pueda tener la oposición política en el país. Lo que nos sorprende es que los radicales ahora están haciendo eco de las declaraciones del presidente Milei, ¿no? Y haciendo eco de las declaraciones y las versiones que tiene la derecha fascista en nuestro país. O sea, al parecer se han alineado, han cambiado de discurso. El objetivo es simplemente atacar al gobierno, atacar al presidente, atacar la economía, hacer fracasar cualquier proyecto, porque no les interesa el pueblo, les interesa el poder político. Y en el marco de esa lucha de conseguir el poder político, apuestan al desastre, porque eso les genera discurso para la campaña electoral y para deslegitimar, desacreditar y atacar al presidente Lucho, atacar al gobierno y al proceso de cambio. Tú me preguntabas algo, José Luis, que está referido a lo que ha ocurrido días previos al intento de golpe de Zúñiga, y podría señalar de que tiene un origen esto el 24 de junio, cuando Zúñiga participa en una entrevista en el programa No Mentirás, y que en cuyo programa les recuerda a Evo Morales que no podía buscar una nueva reelección, ¿no? Advirtiendo además que podrían capturarlo en un acto deliberativo que él realiza en un medio de comunicación. El 25 de junio, al día siguiente, Zúñiga es convocado a una reunión en la Casa Grande del Pueblo con la ministra Prada y el ministro Novillo, y le hacen conocer ahí la disconformidad que tenía nuestro presidente y los ministros con las declaraciones que había realizado Zúñiga en este programa televisivo. Zúñiga, en esa reunión del 25 de junio, reconoce el error, ¿no? Y además acepta el relevamiento de su cargo, pero que sin embargo se retira asegurando su lealtad al presidente. El 26 de junio, pasado el mediodía, el gabinete ministerial, como es normal los miércoles, se encontraba al interior de la Casa Grande del Pueblo, objeto de llevar adelante la reunión de gabinete que se tiene esos días. Sin embargo, aproximadamente a las 2 de la tarde, tanquetas blindadas y tropas militares toman posición en la Plaza Murillo, que son posteriormente conocidas
a través de los medios de comunicación por todo el pueblo boliviano y también por la comunidad internacional. Ahí podremos apreciar de que sí había ya una decisión que se le hizo conocer al señor Zúñiga del relevamiento de su cargo el día 25 de junio. Es decir, él ya sabía que iba a ser destituido del cargo que ostentaba y que al día siguiente él asume este intento de golpe que no prospera, no porque haya sido una payasada o haya sido un show o haya sido algo armado y que se tenía que desarmar. No prospera porque él no tuvo el apoyo de las demás unidades militares, no prospera porque le falló su plan, no prospera porque hay militares que están comprometidos con la Constitución, con la patria, y que no se iban a prestar a los intentos golpistas del señor Zúñiga, ¿no? De lo contrario, hoy estaríamos en otras circunstancias, si es que hubiera tenido Zúñiga el apoyo tanto de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Boliviana. Yo comparto con el criterio de que estos son los hechos reales y que ahora deberían ser las instancias correspondientes las que investiguen, las que identifiquen a los autores, los que investiguen cuáles han sido los móviles, las causas para este golpe militar fallido y se pueda sancionar a las personas tal cual corresponde, ¿no? Que esa es la forma más seria que deberíamos asumir todos los bolivianos que nos jactamos de que somos demócratas, ¿no? Exigir que haya una investigación. Pero si de entrada denostas a una justicia que sí está interpelada por la población, bueno, ¿en quién vas a creer? Entendemos que se ha conformado en el Senado una comisión que va a investigar también estos hechos, una comisión multipartidaria con la participación de todas las fuerzas políticas. Han recurrido también a organismos internacionales para que se realice una investigación, y lo más sano, lo más coherente, lo más responsable es esperar el resultado de los informes que tanto la justicia boliviana como la Comisión de la Asamblea Legislativa y estas instituciones internacionales a las cuales han solicitado la participación para que exista una investigación, deberíamos esperar antes de decir que aquí no ha habido un golpe militar fallido, sino que ha sido un show, algo montado, algo preparado, cuando en el fondo de lo que estamos hablando es de la soberanía, es de la democracia, es de nuestro país. Y deberíamos estar tan preocupados y no tan como los vemos lamentablemente en algunas declaraciones a todos los voceros del fascismo que tenemos en el país, haciendo gala de un discurso en el cual al parecer se jactan y se burlan de nuestra democracia, de nuestro gobierno, de nuestro país. Ese tipo de actuaciones nos está golpeando fuertemente hacia afuera y provoca una incertidumbre al interior de nuestro país que lamentablemente se ve afectado más que todo en la economía. Gente que se dedica a la especulación, no solamente especulación política, que es lo que diario vemos lamentablemente los actores, sino también gente que especula con los productos, con los medicamentos, gente que especula con los precios, gente que especula y atenta contra la economía de los ciudadanos, las ciudadanas del país, quienes al final son los que pagan las consecuencias de este tipo de actuaciones políticas que lamentablemente tenemos en el país. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Jorge Silva en este primer punto también del programa. Vamos a realizar una segunda ronda, pero les vamos a pedir a nuestros invitados especiales de este fin de semana disminuir notablemente el tiempo de su participación. Bueno, no había la referencia seguramente lo va a decir más adelante. Si Zúñiga sigue siendo parte de las Fuerzas Armadas, sigue siendo parte del Ejército, sería importante también conocer este elemento. Seguramente tienen puntualizaciones. Don Israel Quino, por favor, adelante. Empezamos con ustedes, esta segunda ronda. Muchas gracias, José Luis. Creo que hay elementos coincidentes en todo, ¿no? Afirmar con total certeza que fue un golpe no se lo puede hacer en este momento, ¿no?
más elementos que se quiera compartir, que se quiera decir fue, no fue, no hay prueba, ¿no? Hay tesis políticas. O decir que fue autogolpe, claro, ahí se generan más dudas. Hay algo muy claro, la población boliviana lo tiene en su percepción, en su concepción. No le van a decir al pueblo, no van a ingresar, por más publi que le metan, no van a cambiar la forma que el pueblo percibe lo que ocurrió el 26 de junio, ¿no? Y el pueblo no percibe un golpe, ¿no? Son discursos, son elementos, claro. Pero cuando incomoda al poder, ¿no? A las esferas del poder, opiniones diferentes, ahí pues se quieren morder las orejas, porque todos deberíamos pensar igual que ellos, porque aquel que piensa diferente, no, a ese hay que eliminar, ¿no? Y no tiene validez la opinión del otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos el poder y nadie más puede pensar más allá de nuestros poderosos escritores, de nuestras poderosas oficinas, claro, las esferas, cuando esas son pues las mieles del poder, ¿no? Cuando uno está sentado en el poder, puede mandar, puede disponer, o puede hacer lo que hace un ministerio de Estado, publicando en sus redes oficiales, y le dice: población, no tendrá fotitos, no tendrá videitos, ayúdenos, queremos investigar, ¿no? Esa es la capacidad de nuestros organismos periciales de investigación criminal científica que tenemos en el país. Pásenos sus redes sociales, le faltaba decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apostar a una investigación seria si una cartera de Estado que está a la cabeza del organismo de investigación criminal de nuestro país está pidiendo memes, fotos, videitos a la población? Pues ayúdenos. O sea, la Plaza Murillo no tiene sistema de cámaras de videovigilancia. No hay instituciones que tienen cámaras allí. No pueden hacer requerimientos a quienes estaban ahí. Las fotografías tienen todo armado. Pero ¿cuál es la debilidad? Nuevamente, más de una veintena de efectivos exhibidos, pero creo que los detenidos preventivos son 11, si no me equivoco en el número. Bueno, digamos más de 10 para que se sientan contentos, pero no hay más. Pero en esa jornada que se nos dijo, van a incursionar, han trasladado camionetas de Chayapata, efectivos altamente especializados para incursionar en operaciones especiales, y en la Plaza Murillo hemos pedido soldaditos, soldados PM. ¿Cuáles han sido los grupos de élite especializados, ¿no? Entonces, no sé, y los proyectiles los llevaban en caja, ¿no? Ni siquiera en las armas seguramente, los han llevado en caja para exhibirse, aquí está el golpe. Bueno, esto debe investigarse. Lo que no va a poder hacer el poder es cambiar la percepción de la gente. Vayan a pautear medios de comunicación, publicidad, compren espacios en Facebook, en YouTube, como ahora tienen. No van a poder cambiar en la población la idea del autogolpe, ¿no? Eso está en la gente. Ahora, que después se pruebe, bienvenido. Si después se prueba judicialmente con investigaciones objetivas internacionales que sí hubo un plan militar, que era un golpe de Estado, bueno, es una forma también de desvirtuar, de cerrar las tesis, como que se cerró en la tesis del golpe y el fraude del 2019, habrá que cerrar esta tesis también de alguna forma, pero creo que hay una coincidencia plena, no con esta estructura, no con esta investigación, no con este deplorable sistema judicial que tenemos, porque no es garante ni del debido proceso, ni de una objetiva investigación procesal penal, con sus salvedades, con sus excepciones. Por supuesto, hay buenos jueces, buenos fiscales y buenos vocales, pero ningún magistrado, porque esos prorrogados están ya con nulidad de funciones. Ahora quedará en la percepción de la gente si les va a seguir creyendo o va a creer el discurso que aquel que piensa diferente a mí es un fascista y todos los que son fascistas son los que no quieren a la patria. Querer a la patria es hablar lo que uno ve. Querer a la patria es libre expresarse democráticamente. Querer a la patria no es tenerle miedo al poder. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Israel Quino, cerrando este primer punto del programa. También le damos la palabra a la diputada Luisa Nayar para hacer lo mismo, algunas puntualizaciones y cerrar este punto. Bueno, en primer lugar, acá me sorprende que el viceministro piense que nosotros vamos a creer en la justicia boliviana.
Viceministro, nadie cree en la justicia boliviana. Tenemos 295 presos políticos de los gobiernos del movimiento al socialismo, porque no solamente Luis Arce, es Luis Arce, pero también es Evo Morales. Son 295 presos y esto lo dicen organizaciones internacionales como es Global Human Rights, por ejemplo. Usted se llena la boca hablando de fascismo cuando los principales fascistas son ustedes, que encarcelan a quien piensa distinto. Entonces, viene a pretender inculpar a otro cuando los males son de los propios personeros del movimiento al socialismo. Cuando hacemos referencia al fraude del año 2019, evidentemente han existido las pruebas suficientes, han existido los informes de la Organización de Estados Americanos, que es el organismo veedor de estas elecciones, han existido cientos de irregularidades dentro de este informe y parece ser que algunos se han olvidado de esa situación, o también el informe que ha sido ratificado, por ejemplo, por la Unión Europea. Entonces, aunque traten de gestar estos montajes, no van a cambiar la historia. Lo que pasó el año 2019 fue un gigantesco fraude electoral. Ahora bien, se menciona que hay falta de propuesta y de alternativa. Eso es una mentira total. Desde la bancada de Comunidad Ciudadana se han presentado al menos más de 300 proyectos de ley dentro de lo que viene a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y pregúnteme dónde están esos proyectos de ley. Esos proyectos de ley están archivados porque los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores están a la cabeza de los señores del movimiento al socialismo, que las hacen dormir el sueño de los justos. Nosotros hemos presentado proyectos en específico, por ejemplo, vinculados al tema económico, y es primordial en lo económico llevar adelante una reforma de este modelo, porque el modelo masista nos ha llevado a la catástrofe. Son 11 años consecutivos que tenemos un déficit fiscal, y esto se va a resolver cuando logremos reducir drásticamente, por ejemplo, el aparato burocrático de gobierno. Cuando logremos que se lleven adelante la reducción de los impuestos y la creación de incentivos tributarios, logrando ampliar la base impositiva. Viceministro, ¿usted es consciente de que el 85% de la población es informal, producto de la persecución sistemática que se realiza a través de la tributación? Otra de las propuestas, por ejemplo, es la liberación de la traba a las exportaciones y el incentivo a las mismas con los aranceles mínimos. No nos olvidemos que hace meses atrás salió el ministro de Economía golpeándose el pecho con ciertos sectores empresariales diciendo que se iba a hacer una agenda de 10 puntos. Lanzaron la agenda de 10 puntos con bombos y platillos y yo le pregunto, ¿qué punto de esto se ha cumplido? No se ha cumplido absolutamente nada, porque lo único que saben hacer es mentirle al conjunto de las familias bolivianas. Y ahora, para cerrar el tema de el falso golpe, yo le pregunto al viceministro, ya que es quien debería defender a los consumidores, si sabe que el día del falso golpe el pollo se estaba vendiendo en la ciudad de La Paz 80 bolivianos. Eso es lo que genera este falso golpe, eso es lo que genera la tramoya, que se disparen los precios y quienes paguen las consecuencias de la incapacidad de quienes están en esta Casa Grande del Pueblo sean las familias bolivianas que son víctimas de este pésimo manejo, de la falta de voluntad política para solucionar la crisis económica. Y esta situación no solamente se ha vivido en La Paz, este incremento en los precios se vivió en todo el territorio nacional, han gestado realmente zozobra en la población boliviana y eso lo tendrán que pagar en algún momento. Muy bien, muchas gracias le damos a la diputada Luisa Nayer. Para finalizar este primer punto también, don Jorge Silva, adelante. Bueno, primero, sí, decirle a Israel que, por supuesto, respetamos, siempre lo vamos a hacer, el criterio que tiene la población en cuanto a sus propias percepciones. O sea, no tratamos de ninguna manera de hacer cambiar ese criterio porque no lo vamos a lograr, no nos interesa, además, esforzarnos para aquello porque son 11, 12 millones de bolivianos y cada uno tiene un criterio en función a las percepciones, a los sentimientos y a las emociones que tienen. O sea, ese no es el problema. O sea, no se sienta aludido Israel cuando hablamos de fascismo.
¿no? Hay pues un fascismo en el país que apuesta por el desastre en nuestra patria. Lo que cuestionamos, Israel, es a los golpistas. No solamente del 26 de junio, también del 2019 y de todos los actos antidemocráticos que hemos vivido en el país después del 2005, después del 2006, y tú sabes perfectamente cómo ha actuado la oposición política en nuestro país. Interpelamos a esos actores que, haciendo eco de lo que dice la diputada, provocan este tipo de efectos, ¿no? Producto de gente que especula no solamente con la política al hacer correr el rumor de que dice que no va a haber o dice que va a subir, y eso genera una reacción natural en la población que va, y como dice la diputada, pues con la única finalidad de aprovisionarse y garantizar la alimentación para la familia, paga un pollo en 60, 70, 80 bolivianos, o pagó el maple de huevo en 50, 60 bolivianos, o vaciaron las tiendas de los barrios, los supermercados, porque se generó un pánico en la población producto de este golpe militar fallido. Eso es lo que cuestionamos, ¿no? Después que la población nos crea o no nos crea, será pues en función a sus propios elementos de juicio que ellos tienen. Y a lo que apostamos es de que realmente haya una investigación transparente, una investigación por lo que tenemos. Pues lo que tenemos ahora es una administración de justicia que sí está cuestionada, pero ahí están los medios de comunicación que deben acompañar para transparentar la investigación y dar a conocer la verdad a la población, sin distorsiones políticas, sin apostar al desastre, sin pretender hacer cambiar el criterio de la gente, que es lo que al parecer eso sí le interesa a la oposición, que la población crea o no crea en el gobierno en algunas situaciones que le interesa a la población. Entonces, no tenemos por qué pedirles miedo al poder. O sea, decirles que son fascistas a los de la oposición es igual que escuchar lo que ellos nos dicen, ¿no? Y nos descalifican, pero no por eso también les tenemos miedo. O sea, estamos en un país democrático donde cada quien debería ejercer su derecho político y expresar sus sentimientos y sus pensamientos a través de cualquier medio de comunicación. Entonces, no hay que sentirse aludidos, ni hay que enojarse, ni hay que sentir de que deben tener miedo al poder, porque nadie debería tener miedo al poder. Estamos, reitero, en un Estado de Derecho, ¿no? A diferencia de lo que es un Estado producto de un golpe de Estado, donde ahí sí te cercenan todos los derechos y no tienes libertad absolutamente de decir nada, como el 2019, que te metían preso simplemente por hacer un meme o simplemente por opinar en contra del gobierno de Áñez y los ministros golpistas que tenía a su alrededor. Ahí sí pues deberíamos tener miedo al poder, porque ahí no te perdonan ni siquiera un meme. Estamos en un Estado de Derecho donde Panamericana es el mejor escenario y la mejor prueba de lo que decimos, porque todos los sábados en esta mesa, en este medio de comunicación tan importante que tenemos en el país, uno viene a decir lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree. Y a la puerta de la radio no están los militares, no está la policía, no está el Ministerio Público, no está la Fiscalía para llevarnos presos. ¿Por qué? Somos libres de decir lo que sentimos y somos libres de hacer lo que queremos hacer. 295 presos políticos, nos dice la diputada. Sería bueno que nos muestre una lista de los 295 políticos y que cada uno, ¿no?, tenga el respaldo y el justificativo porque es perseguido político, ¿no? Nosotros podríamos responderle por qué cada una de estas personas hoy está detenida, hoy está siendo investigada o ya tiene una sentencia, ¿no? Ninguno está detenido por ser opositor o por pensar diferente al gobierno. Están detenidos porque han violado pues los derechos que están establecidos en la Constitución. Es gente que está involucrada en la masacre que han provocado el 2019. Entonces, esos 295, si son más o son menos, no sé, están
procesados, están sentenciados por delitos que han cometido durante el golpe de Estado. Para ellos son perseguidos políticos, para nosotros son golpistas, son gente que ha cometido delitos y por lo tanto, como cualquier otro ciudadano, porque ser político no significa ser inmune, ¿no?, a cualquier proceso de investigación, tienen que ser investigados. Y para eso están las cortes internacionales, donde acuden además y saben cómo acudir la oposición política, porque no son ningunos mancos ni ningunos mudos para no saber lo que tienen que hacer. Saben dónde tienen que acudir, José Luis, cuando se vulnera los derechos, cuando se vulnera el debido proceso, hay instancias internacionales. La pregunta es, ¿han acudido a estas instancias internacionales para denunciar que hay 295 presos políticos y han acompañado todas las pruebas o simplemente es un discurso? Muy bien, muchas gracias. Muy breve, antes de pasar al último punto, era importante esa consulta. Zúñiga, ¿sigue formando parte del ejército? Entiendo que sí, porque mientras no haya un proceso, de acuerdo a lo que establece sus propias normas castrenses que tienen, entiendo que todavía no ha sido dado de baja, porque reitero, eso tiene que ser producto de un proceso y ese proceso no es de la noche a la mañana. Si se respeta el debido proceso, tiene que cumplirse con los plazos establecidos. Muy bien, vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con otro tema, un escenario político que ha sido impulsado por el Tribunal Supremo Electoral en función de una convocatoria a una llamada cumbre que debe trabajar fundamentalmente en varios aspectos para garantizar la realización de las elecciones generales del año 2025, porque es un escenario muy complicado, sobre todo para las tareas y las labores de las autoridades electorales. Se ha mencionado, tomando en cuenta que en puertas está la posibilidad de la realización de las elecciones judiciales, lo que establece las normas sobre las internas en elecciones internas en cada fuerza política, y obviamente hay ese obstáculo, si se quiere, normativo, cuando se habla de que solamente un proceso electoral de envergadura puede realizarse en un año. Entonces, una situación muy complicada, y esto seguramente va a ser dilucidado. Saldrán directrices de esta cumbre al que han sido convocadas distintas representaciones, esto en función del interés y de la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. Por la composición y por la participación, se ha mencionado que va a estar invitado por el Poder Ejecutivo el presidente Luis Arce Catacora. Estarán presentes los presidentes de los distintos escenarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. También estarán los líderes de las alianzas con representación parlamentaria, Creemos y Comunidad Ciudadana, y finalmente de las 11 fuerzas políticas estarán también representados, 6 por sus jefes y presidentes. ¿No es cierto? Los que han cumplido, se ha mencionado, las tareas pendientes, las exigencias del Tribunal Supremo Electoral, y los otros cinco organizaciones, las otras 5 organizaciones simplemente con un delegado. Bajo ese esquema han manifestado que se ha diseñado tal forma de invitación para eludir incluso la presencia del expresidente Evo Morales en este encuentro. ¿Qué dice sobre este segundo punto? Le damos la palabra a don Israel Quino. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Solamente para cerrar las alusiones tan gentiles que me hizo el señor viceministro, pues primero que me alegra honestamente que reconozcan, ¿no? Que reconozca el gobierno que no tiene la capacidad de cambiar la percepción de la gente, ¿no? Lo que acaba de hacer el viceministro, reconocer que van a ser incapaces de hacerle cambiar a la población la idea del autogolpe. O sea, es un hecho que se lo ha declarado aquí, ¿no? Me parece importante. Segundo, que no es que me sienta aludido, en absoluto, pero lo que sí corresponde llamar la atención es que a cualquier voz disonante, ni siquiera disidente, disonante al lenguaje del poder, esos son fascistas, ¿no? Y esos son enemigos de la patria. La democracia, viceministro, está para complementarse. Izquierdas, derechas, centroizquierdas, centroderechas. No está para absolutismos políticos. Esos efectos de complementariedad los percibe el pueblo.
Desde el poder no se percibe, claro, pues están sentados en las esferas del poder. De ahí quizás no se ve pues hacia abajo, no se ve hacia el pueblo. Pero la gente percibe esas insistencias de polarización. Cuando ya en el 2019 hemos lamentado muertos en Bolivia, ¿no? Pero hasta el día de hoy no se aprende. Y finalmente, y lo abordaré en el último punto, decir, viceministro, que estamos en un Estado de Derecho es realmente una aberración. Una aberración y un despropósito jurídico y político, lo desarrollaré en el tercer punto. Sobre esta cuestión de la invitación que hace el Tribunal Supremo Electoral, quisiera partir con un dato que me parece interesante, justamente en esta línea del respeto que se tienen las agrupaciones que son parte del sistema de partidos políticos. De los 11 partidos políticos que existen, habilitados para una elección nacional, todas las fuerzas políticas, excepto el MAS, suman 993.115 militantes. Solo el MAS, 1.079.016. No invitar al presidente de un partido a un encuentro que se supone es de multipartidario para fortalecer la democracia y definir judiciales y primarias, ha sido una decisión totalmente errónea, totalmente equivocada por la sala plena, ¿no? Pero tampoco es nuevo, o sea, no creo que no deberíamos sorprendernos por lo que también está haciendo la sala plena en este tiempo. Ocurre, José Luis, que de esta sala plena compuesta por 7 vocales, 6 son elegidos por designación del legislativo, ¿no? 4 de ellos se van a ir el 19 de diciembre del 2025. Es decir, están a un añito y medio de cesar en sus funciones. 2 vocales, la señora Yajaira San Martín y la vocal Nelly Arista, han sido posicionadas como vocales titulares el 6 de octubre del 2022. Ellos se van a quedar hasta el 2028. ¿No? Tienen 6 años de gestión por mandato de la Constitución. Pero estos vocales, ¿no? Que se van a ir en diciembre, están generando, lamentablemente, con estas indecisiones, yo le podría denominar, ¿no?, una afectación al sistema de partidos, que es la base para generar los pilares democráticos, ¿no?, respecto a la toma del poder en el país. Ahora bien, ¿cómo es posible pensar que el propio Tribunal Supremo Electoral, que reconoce una directiva del MAS el 2017, a la cabeza del señor Evo Morales, hoy día le diga que no puede asistir? Y diga, solo invito a delegados políticos. El delegado político, ¿no?, es generalmente un abogado, ¿no?, que va a hacer el enlace administrativo con el Tribunal Electoral, pero no toma decisiones políticas. Quien puede tomar y compartir un criterio político será el presidente del partido. Como que existe Comunidad Ciudadana, el Movimiento Tercer Sistema, Comunidad Ciudadana como una alianza, Movimiento Tercer Sistema como agrupación política, Unidad Nacional, Demócratas, los partidos que han cumplido, ¿no?, con sus congresos, con la adecuación de sus estatutos. Y hoy día escuchar a un famoso vocero que tiene el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Creo que cada entidad tiene su zúñiga, ¿no?, que se desbaratan por ahí, ¿no? Famosísimo ese vocal. Sale a decir, no haremos primarias porque hay que construir colegios, hay que construir hospitales. O sea, no se orienta este señor que él es un juez electoral, que él es una autoridad vocal para administrar un proceso electoral. O quiere ser viceministro de obras, no lo sé. Se equivoca en sus funciones cuando la Constitución le dice, ustedes vocales, lo único que tienen que hacer es administrar procesos electorales. Y cuando hay estos procesos de pronto de contención entre agrupaciones políticas, ahí son jueces, son las dos cosas. En legislación comparada en el exterior hay un tribunal justamente que ejerce justicia electoral y otro tribunal que ejerce administración de procesos electorales. En el caso boliviano hacen las dos cosas, ¿no? Pero este vocal sale a decir, no haremos primarias porque construiremos canchas, por ahí nos dice también, no lo sé. Así de desorientados están en esta decisión. Y ahora, invitar
a miembros del legislativo, por ejemplo, seguramente por esta disociación que existe al interior del partido en este momento más grande que tiene el país, por su estructura de composición y representación política en diputados, en senadores, en las alcaldías, que es el movimiento al socialismo, pues seguramente la presidenta de diputados asistirá, habrá que ver qué define el presidente del Senado. No invita al presidente del partido, sí lo hace al delegado y las demás representaciones políticas. ¿Cómo construir democracia sin la totalidad del sistema de partidos que tiene la posibilidad de participar en un próximo proceso eleccionario? Ahora bien, en un principio decían estos señores del Tribunal Electoral, no se puede hacer dos cosas, o judiciales o primarias. Y en las últimas horas nos dicen, no, creo que sí se puede, al añito se puede, en enero podemos convocar a primarias. Y este año le meteremos a las judiciales. ¿Quiénes son los vocales para garantizar judiciales cuando no es su competencia? Su competencia es administrar un proceso electoral, pero quien debe garantizar elecciones judiciales es el legislativo por el proceso de preselección. El Tribunal Electoral administra el proceso post-preselección y administra elecciones judiciales. Si es que va a existir esa posibilidad, que lo dudo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo de oficioso el Tribunal Electoral sale a decir, organicemos este encuentro multipartidario, que nos juntaremos todos menos ellos? O sea, de entrada ya ha perdido este Tribunal Electoral credibilidad, legitimidad, institucionalidad al tomar una decisión fuera de lugar, justamente al omitir esta invitación. Que está en pugna, que hay congreso convocado, que un congreso del alto, que un congreso no válido. Ese es un tema de justicia electoral. Seguramente en su momento administrativamente tomaron la decisión del tribunal, pero está generando, lamentablemente, estas indecisiones que dañan, por supuesto, al sistema de partidos, por tanto, están dañando a la democracia. ¿Cuáles han sido estas formas de afectar, de dañar a una organización política? Independientemente cuál fuera la organización, cuando se organiza el Tribunal Supremo Electoral tiene un sistema que es un órgano de apoyo a los partidos, un sistema que debe fortalecer la democracia, no generar trabas, no generar afectaciones a una organización política. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que ocurrió con el MAS? Primero el MAS hace un congreso en la Ucaeñe, elige su directiva, envía a sus delegados electos para renovar su directiva en Congreso, y ese sistema de, ya no fortalecimiento, sino ya le denominaríamos de destrucción democrática, empieza a afectar estructuras de una dirigencia elegida. Bueno, y ahí emerge otro debate. Lamentablemente, el mayor efecto de gobernabilidad de este momento político son los jueces. Estamos en el gobierno de los jueces. Bueno, entonces, ¿qué se utiliza para definir el destino político de un partido? Nuevamente a la justicia constitucional, y esta justicia constitucional, ¿qué es lo que hace? Esta justicia constitucional, pues define, ¿no?, empezar a judicializar la toma del partido, ¿no? Y ahí, entre sus mejores kamikazes, ¿no?, de alfiles que se tiene en algunas salas constitucionales en La Paz, pues empiezan a generar este detrimento, esa afectación a una organización política. Pero no es solamente el sistema de partidos. Han generado, cuando menos, golpes al legislativo, cercenándoles atribuciones constitucionales de fiscalización, de interpelación. Han generado golpes al legislativo que, cuando sesiona el pleno de la Asamblea, empiezan a través de sus operadores de los autoprorrogados a anular funciones legislativas. Es decir, están anulando a los representantes del pueblo. Cuando el pueblo elige a sus diputados y a sus senadores, no importa la fuerza política, los elige para elaborar leyes, para fiscalizar, para deliberar. Y cuando los legisladores se sientan, se organizan, quieren hacer una asamblea, como pasó en la histórica séptima sesión de la Asamblea Legislativa el 6 de junio, ¿no?, cuando se les ha dado cátedra legislativa de cómo se sancionan y se aprueban resoluciones, ¿no?, al poder que no convoca a plenarios, pues se aprueban normativas tan importantes que a las horas de admisión, ¿no?, quieren anular
quieren volver a golpear. ¿Quiénes? Los alfiles del prorroguismo, a través justamente de sus fallos forzados, nulos por supuesto de pleno derecho, porque la Constitución lo dice así, y justamente a partir de este tipo de fallos se afecta al legislativo. Ahora se está afectando al sistema de partidos, se le ha afectado al propio Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha ordenado que vaya a supervisar al alto a un congreso organizado por una línea disidente en el MAS, y el tribunal se ha visto en la obligación de supervisar, y cuando hace su informe deniega, dice no es legal. Entonces, lamentablemente está perdiendo bastante credibilidad el Tribunal Electoral con este tipo de indecisiones en su convocatoria. Muchas gracias, don Israel Quino. Le damos la palabra en este segundo punto a la diputada Luisa Nayer. ¿Qué dice sobre la cumbre del Tribunal Supremo Electoral? Adelante. Antes de pasar a ese puntito, acá el viceministro pedía la lista de los presos políticos. Puede estar a un clic de distancia, pone Global Human Rights, presos políticos Bolivia, y ahí le va a salir el listado de los 295 presos políticos. Y debemos dejar muy en claro cuáles son las características de un preso político. Que la detención haya sido impuesta en la violación de una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad de expresión, de información, la libertad de reunión, de asociación. Si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito. Si por motivos políticos la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable. Si por motivos políticos él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas, si la detención es resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esta parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades. Y acá claramente le podemos mencionar personajes icónicos. Está el señor Luis Fernando Camacho, está la señora Yanine Áñez, está el señor Marco Antonio Pumari, están los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, están los jóvenes de Adepcoca, y así podríamos seguir, viceministro. Así que, como le digo, está a un clic de distancia para poder encontrar este listado, o puede apersonarse a Chonchocoro, o también puede apersonarse a San Pedro, o también puede apersonarse a la cárcel de Miraflores. Y también mencionaban nuevamente en ese tema que se iba a dilucidar, según las investigaciones transparentes que realice la justicia de los bolivianos, quienes fueron los que ocasionaron el falso golpe del pasado miércoles 26 de junio. Y ahí sabemos que la justicia tarda, pero que la justicia llega, y por eso, por ejemplo, la CIDH ha determinado que se debe iniciar una investigación en contra de Evo Morales por el montaje del Hotel Las Américas, y lo mismo va a pasar en su momento con el señor Luis Arce, y no podemos pretender que el problema sea la solución, porque ni Evo ni Arce son la solución al problema. Ellos son quienes han generado el problema en la economía, el problema en la justicia, el problema en la situación política y social del país. Entonces, son elementos que no podemos dejar pasar por alto. Ahora bien, cuando tengamos una justicia independiente y cuando tengamos un nuevo gobierno el año 2025, este tendrá como primera responsabilidad trabajar por un órgano de justicia independiente que se encargue, obviamente, de liberar a quienes son presos y perseguidos políticos y de encarcelar a los que son verdaderos delincuentes. Ahora, en torno a esta convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, se tiene que... hemos visto que en más de una oportunidad se ha beneficiado al movimiento del socialismo por su falta de consensos para poder determinar las directivas dentro del movimiento del socialismo, porque no nos olvidemos que el plazo venció y seguía la pugna dentro del movimiento del socialismo: Congreso evista, Congreso arcista. Se alarga el plazo y se busca beneficiar al masismo cuando ya 4 organizaciones políticas tenían conformadas sus directivas, pero se decide ampliar el plazo para que el masismo nuevamente se beneficie con esta prórroga, buscando obviamente los consensos entre arcismo y evismo.
Nuevamente se amplía el plazo, otro congreso evista, otro congreso arcista, nuevamente quedan paralizados o suspendidos los mismos y otra vez el Tribunal Supremo Electoral da plazo de 120 días para que estos señores traten de solucionar las pugnas internas, y por esta pugna interna nuevamente vemos que se manipula la resolución que establecía los plazos respectivos para que las organizaciones políticas se adecúen pues y tengan sus nuevas directivas, y ahora a raíz de eso nuevamente surge otra pugna dentro del masismo con quienes van a ser los participantes, ¿no? Por un lado la participación de Evo Morales y por el otro lado la participación del señor Luis Arce. En relación a comunidad ciudadana, debemos dejar muy en claro que no se debe confundir este tema con un encuentro o una cumbre política. Este es un encuentro para ver de retomar la institucionalidad que yo realmente no le tengo mucha fe. No creo que vaya a prosperar, no creo que vaya a avanzar, porque sin lugar a dudas no va a existir la voluntad política para poder subsanar temas fundamentales. Entre ellos, por ejemplo, la transparencia o el saneamiento del padrón electoral, porque debemos recordar que han habido 5 intentos de hacer una licitación con la empresa subsidiaria que fue parte del fraude electoral del año 2019 y que a raíz de eso se tuvo que justamente suspender las licitaciones por más de 5 oportunidades gracias a las denuncias de la bancada de Comunidad Ciudadana. Por el otro lado está un tema que viene a ser el de las primarias cerradas, que fue una figura que se creó prácticamente para habilitar la candidatura ilegal de Evo Morales el año 2019. Fue el mecanismo que se utilizó para blanquear, vamos a decir, su candidatura, y ahora que se encuentran en una disputa interna hacia dentro de esta misma organización política del Movimiento al Socialismo, ya se quieren correr pues de las primarias. Unas primarias cerradas que cuestan aproximadamente 35 millones de dólares, que no sirven para nada y que en su momento solo sirvieron para habilitar a Evo Morales. Nosotros consideramos que las mismas deben ser anuladas, y obviamente Comunidad Ciudadana ha presentado el proyecto de ley para tener unas elecciones primarias abiertas, competitivas, simultáneas, donde sea el ciudadano el que decida quién va a ser el candidato para las próximas elecciones, y no así limitarlo simplemente a la militancia, ¿no? Entonces acá lo que se busca es que sea el ciudadano de a pie el que determine quiénes van a ser los próximos candidatos de cara a las elecciones generales del año 2025. Otro aspecto fundamental que debería abordarse, por ejemplo, es la garantía del TREP, que fue algo que sirvió el año 2019 para detectar las irregularidades producidas dentro de la elección, y que fue algo que lamentablemente no funcionó o no se utilizó en las elecciones del año 2020, y es algo que no podemos sin lugar a dudas dejar pasar por alto, porque es un tema fundamental para detectar cualquier irregularidad en tiempo real. También necesitamos explicaciones sobre las plataformas informáticas, y debemos ratificar contundentemente el hecho de que mientras tengamos todavía los autoprorrogados, es impensable que exista una elección creíble, y por eso es que es fundamental que en el siguiente punto hablemos acerca de las elecciones judiciales, porque no vamos a dejar pasar por alto el hecho de que este mismo Tribunal Constitucional prorrogado fue el que habilitó ilegalmente en su momento a una candidatura de Evo Morales, y ahora este mismo Tribunal Constitucional va a buscar realizar todas las argucias jurídicas, entre comillas vamos a decir, para buscar algún tipo de favorecimiento para el señor Luis Arce. Entonces, para nosotros es impensable que mientras estén estos autoprorrogados tengamos unas elecciones probas, unas elecciones independientes, unas elecciones transparentes, y estoy totalmente segura que el Movimiento al Socialismo está dispuesto a dar el todo por el todo para seguir manteniendo a sus autoprorrogados a cualquier costo. Así que eso es algo que debemos tener muy presente, es algo que debemos tener muy en cuenta, y algo que mencionaba acá el doctor Quino, por ejemplo, es que este tribunal
ha cercenado las atribuciones o ha pretendido cercenar las atribuciones de la Asamblea Legislativa cuando esto es totalmente inconstitucional, cuando el artículo 12 de nuestra norma magna establece con claridad la independencia y la separación de los órganos de poder, cuando este artículo determina con total claridad esta situación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que un juez no puede venir a imponer qué es lo que va a hacer una asamblea legislativa, no puede venir a pasarse por sobre encima de la Constitución Política del Estado, que establece con total claridad, por ejemplo, el hecho de que los parlamentarios tenemos la atribución constitucional de interpelar para que los ministros del Estado vayan a responder a la Asamblea y vayan a transparentar la información de cara a la ciudadanía. Entonces, acá debe primar la Constitución Política del Estado, debe primar el Estado de Derecho, debe primar la separación de los órganos del Estado, porque de lo contrario estos autoprorrogados van a pretender que sus resoluciones truchas estén por encima de un órgano del Estado. Aclaramos y dejamos muy marcado el hecho de que las resoluciones de estos autoprorrogados carecen de toda legalidad, carecen de toda legitimidad y que para nosotros son una servilleta o un papel higiénico. Gracias. Muy bien, le agradecemos a la diputada Luisa Nayar, haciendo referencia a este segundo punto del programa. Le damos la palabra ahora al viceministro Jorge Silva para que también pueda dar cuenta de este segundo punto en diálogo en Panamericana, que se aguarda. Está bien diseñada la convocatoria, la forma en cómo se está planteando esta cumbre. ¿Qué dice usted? Adelante con este tema, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. A ver, no se trata de reconocer la capacidad, sino ha reconocido aquí el viceministro que el gobierno no tiene la capacidad para convencer. Gran logro. Cuando no se trata de capacidad o de incapacidad para convencer absolutamente a nadie. De lo que se trata es de defender la democracia. De lo que se trata es investigar y sancionar a los golpistas. De lo que se trata es hacer respetar la soberanía de nuestro país. Entonces, no se trata de capacidades para convencer absolutamente a nadie, como lamentablemente pretende hacer la oposición política en nuestro país, que trata de convencer al país sobre todo lo bueno, lo malo y lo feo que quieran ellos verlo. Diputada, esos 295 casos, sería bueno definir, ¿no?, si son presos políticos o son políticos presos. Y yo también le voy a enviar todos los antecedentes de todos los casos, en especial de los que usted ha mencionado, ¿no?, la señora Áñez y el señor Camacho, para ver si son presos políticos o son políticos presos por la comisión de los delitos que han cometido y que por los cuales han sido investigados y sancionados. Sobre este tema que menciona Israel sobre la democracia, por supuesto pues que la democracia permite diferentes criterios, diferentes cocientes y convivimos con ellos, ¿no? Y yo hacía mención a que estamos en un Estado de Derecho porque en este Estado de Derecho se respetan los derechos que están en la Constitución, se respetan los derechos humanos. Y señalaba que Panamericana es una prueba de aquello de lo que estamos mencionando, donde hay respeto a la discrepancia, donde hay respeto a la confrontación de ideas, donde hay respeto a la libertad de pensamiento y expresión. Pero bueno, veremos en el otro tema. Dijo que va a demostrar que es una aberración decir que estamos en un Estado de Derecho. Esperemos su próxima participación de Israel. Respecto a este tema que estábamos discutiendo, y en la vía informativa, simplemente, José Luis, si me permites, para la masiva audiencia que está escuchando el programa este sábado y mañana domingo, dentro de las declaraciones de los aprehendidos hay algunos datos que nos parece importante que la población conozca. Por ejemplo, se descubrió un radiograma militar que disponía el traslado de un avión Hércules a Tarija para transportar a La Paz al grupo de élite de los satinadores, ¿no? También de las propias declaraciones se devela que se dispuso un avión Hércules
para traer a la paz a este contingente, ¿no? Según se detalla en un radiograma, un documento de procedimiento militar. Estos datos salen, reitero, de las declaraciones que han realizado las personas aprendidas. Pero también se ha encontrado un documento con nombres y apellidos sobre la conformación de un gabinete ministerial a la cabeza del señor Juan José Zúñiga, ¿no? Lo que seguramente en algún momento se dará a conocer quiénes eran los nombres, ¿no? Con apellidos y qué cargos se les había ofrecido para ser ministros si es que prosperaba el golpe militar. Pero también de estas declaraciones se ha obtenido la revelación del traslado de francotiradores del grupo de élite F-10 de Cochabamba, ¿no? Se conoce que llegaron 3 francotiradores a La Paz y 2 especialistas en armamento de grueso calibre, ¿no? Quienes fueron trasladados en un vehículo de las Fuerzas Armadas, ¿no? También de las propias declaraciones se conoce que los conductores de las tanquetas de guerra que los vimos en la Plaza Murillo, atemorizando a toda la población que se había hecho presentes para defender la democracia, defender su gobierno, recibieron instrucción para su desenvolvimiento en el área urbana unos meses atrás. Es decir, que estos conductores de las tanquetas que los vimos no era gente que estaba improvisada o que era llevada a la fuerza, sino que ya habían tenido una instrucción para desenvolverse en área urbana. Asimismo, se descubrió que Zúñiga, que era el comandante del ejército, Marcelo Segarra de la Fuerza Aérea y el vicealmirante Juan Arnés de la Armada Boliviana y Aníbal Aguilar formaron parte del círculo de planificación y ejecución de la intentona golpista. Entre las principales puntuaciones que podríamos informar a través de diálogo a la población que nos está escuchando. Finalmente, respecto a lo que planteabas, José Luis, nosotros como gobierno respetamos las decisiones de los órganos del Estado. Esta decisión que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral para invitar a las fuerzas políticas nos parece saludable para la democracia, donde se puedan discutir no solamente el tema de las elecciones generales, sino también las elecciones primarias que están establecidas en la Ley de Partidos y Agrupaciones Ciudadanas. No conocemos cuáles han sido las razones para que ellos hayan invitado a una u otra persona. Entiendo que, de acuerdo a la información que se tiene, ellos habrían observado que el movimiento al socialismo no ha formalizado la elección de su directiva, porque ambos congresos han sido observados. Cuando digo ambos congresos, me refiero al congreso que llevó adelante la Dirección Nacional del MAS en Cochabamba, y por otra el Congreso en el Alto, que llevó adelante las organizaciones fundadoras y que están establecidas en el Estatuto Orgánico del MAS. Como ninguno de estos 2 eventos ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, entonces ellos, entiendo, deciden invitar al delegado por el movimiento al socialismo acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral. Son decisiones de un órgano de Estado que nosotros no podemos cuestionar, sino simplemente respetemos y esperemos más que todo cuáles van a ser los resultados de este encuentro que ha sido convocado para el 10 de este mes, es decir, la próxima semana, porque de ahí vendrán los futuros procesos electorales que vamos a vivir en el país, y de alguna manera también la aportación para buscar de que democráticamente los bolivianos puedan tomar sus propias decisiones. El presidente Lucho, que ha sido invitado como representante del órgano ejecutivo, va a participar del encuentro. Esperemos que también lo hagan los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y todos los otros actores que han sido convocados.
Muy bien, muchas gracias. Le damos al viceministro Jorge Silva, cerrando este segundo punto del programa. Tenemos cierta holgura para continuar con el último punto y asignar también el tiempo debido para su consideración. En el último punto de diálogo en Panamericana, precisamente, se debe hacer referencia a la situación de las elecciones judiciales. ¿Cómo está marchando este tema en el legislativo? Al final, ¿habrá, no habrá? ¿Seguirán los obstáculos? ¿Cuál será la decisión que se vaya a asumir? Hay expectativas de varios legisladores de dar curso precisamente a este tema y dar viabilidad a las elecciones judiciales. Por la premura del tiempo, vamos a pedirles por favor a nuestros invitados especiales de este fin de semana utilizar 6 minutos a lo sumo en esta última participación para hacer referencia a este último punto del programa. Don Israel Quino, adelante. Muchas gracias, José Luis. Solamente un apunte adicional a lo que mencionaba el viceministro. Ese mismo Tribunal Electoral emite una resolución, la 05-2017, en la que reconoce que quien es presidente de la Dirección Nacional del Movimiento del Socialismo es el señor Evo Morales, ¿no? Para fines de registro seguramente, pero que seguramente define el Tribunal Electoral. Es una decisión también institucional seguramente, pero con efectos políticos. ¿Por qué necesitamos elecciones judiciales? Porque hoy en Bolivia no existe un Estado de Derecho. Hoy estamos en el país en un Estado inconstitucional de derecho. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se percibe el Estado inconstitucional de derecho? A partir de el forzar, ¿no?, fallos judiciales para afectar, para menoscabar, sino cercenar a los demás otros poderes del Estado. Una rápida lista. El 13 de marzo, una sala constitucional en el Beni deja sin efecto una resolución de Asamblea Legislativa. Julio de ese mismo año, el año pasado, una sentencia constitucional 060 que obliga a 2/3 de voto cuando no hay un artículo en la Constitución que le obliga al legislativo a votar, ¿no?, vía 2/3 para una ley de convocatoria. Y de paso, deja por conexitud sin efecto otra ley sancionada con anterioridad. 24 de agosto, otra sala constitucional en La Paz suspende la atribución de interpelación de los legisladores. 11 de diciembre, la autoprórroga constitucional, la declaración 49, con un grupo de ciudadanos dice: nos vamos a quedar nomás y vamos a pisotear la Constitución. Eso es, pues, pisotear, eso es vulnerar el Estado de Derecho, y las esferas del poder insisten en que estamos en un Estado de Derecho. El 29 de diciembre, ¿qué dice este TCP prorrogado? Cuando sesiona el Senado, dice: no, recurso en nulidad, ustedes no pueden sesionar porque no hay orden. Cuando la Constitución exige resolución por voto afirmativo de asamblea, un comunicado de prensa no puede disponer recesos legislativos. El 31 de enero, este mismo TCP prorrogado ya, ¿qué le dice al legislativo? Legislativo, acate mi resolución 49, diga que soy legal. O sea, ni ellos mismos se la creían. El 2 de mayo, lo mismo, ¿no? Un fallo de una sala polémica en La Paz para ordenarle a este Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para que supervise congresos de interés del poder político. 31 de mayo, ¿no? Justamente se emite una presunta resolución, ¿no?, en la que dice: no traten las leyes. O sea, ya le están cercenando hacia el procedimiento legislativo a la Asamblea Legislativa plurinacional, ¿no? Y a partir de esto, veamos lo que ha pasado ya este año, un PANDO, una resolución de acción popular que dice: la ley no tiene vigencia, 2 personas por encima de una ley aprobada por el Pleno de la Asamblea. Y así una larga lista respecto justamente lo ultimito. El 6 de junio, sesiona la Asamblea, se convoca legal y constitucionalmente por el presidente del Senado, el senador Andrónico Rodríguez, a la histórica 7ª sesión, que también participó la diputada Nayar. Ella fue parte del quórum, hizo quórum en el plenario, en directiva, y a los minutos, ¿no?, que presenta un recurso en nulidad, lo admiten y dicen que no pueden sesionar porque nos están afectando nuestros intereses de los prorrogados. ¿Es ese acaso un Estado de Derecho? ¿Podemos en estas condiciones decir
Estado de Derecho, una cosa es que el poder detente su ejercicio de poder, que la gente esté de pronto en el pueblo boliviano, esté con sus actividades de rutina, 80% economía informal, y ese es el entendimiento. Nosotros mandamos, ustedes obedecen. Eso parece que entiende el poder por Estado de Derecho. El Estado de Derecho es respetar las reglas, la ley, la Constitución, la separación, la división de poderes, no gobernar con los jueces. Hoy día estamos en un gobierno de los jueces que le garantiza gobernabilidad a los intereses del poder político. ¿Es acaso eso hablar de Estado de Derecho? Justamente aquí la necesidad de definir un proceso de elecciones judiciales. Pero la siguiente semana van a abrir los sobres, van a ir a exámenes los postulantes, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Un postulante que se aplace, amparo constitucional. ¿Por qué? Porque no ha pasado clases bien en la universidad, le va a meter su amparo, va a paralizar el proceso eleccionario. Ese tipo de magistrados tenemos. Les comparto un dato. Esta semana pasada, un postulante, ¿no?, al Tribunal Constitucional todavía presenta una acción de inconstitucionalidad abstracta para pedir a la Comisión Mixta de que active ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo? Pues acaso está juzgando la Comisión de Justicia, está en proceso en un proceso judicial o está administrando justicia administrativa, y este señor quiere ser magistrado del Tribunal Constitucional. Por ello es importante cambiar esta estructura, porque este sistema actualmente no es garante. ¿Que hay excepciones? Por supuesto que sí, y lo reitero. Buenos jueces, buenas juezas, buenos vocales, buenos fiscales. Lamentablemente, el resto no responde a los principios de administración de justicia pronta, oportuna, transparente y con celeridad. Y eso es lo que se tiene, porque a las esferas del poder, mientras tengan una justicia funcional, no la van a tocar. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Israel Quino también en este último punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué dice la diputada Luisa Nayar? También para cerrar su participación, los últimos 6 minutos, adelante, con este último punto. Bueno, en primer lugar debemos dejar establecido que Bolivia es el único país en el mundo que elige a sus máximas autoridades judiciales por voto popular. Esto desde el 2009, se han realizado en 2 ocasiones, una el 2011, otra el 2017. Debemos recalcar justamente que ninguna de estas autoridades, ni el 2011 ni el 2017, gozan de legalidad ni de legitimidad. Debemos decir que los votos nulos dentro de las elecciones llegaron el 2011 al 45,7%, 16,7% fueron blancos, y dentro de las elecciones del 2017 los votos fueron 53% nulos y 15% blancos. De esto debemos analizar que en ninguna de estas elecciones estos señores tuvieron más del 50+1 que establece la Constitución Política del Estado para darles validez a los mismos, pero como sabemos que el gobierno del MAS está desde esos años, han instrumentalizado esta justicia que evidentemente benefició en su momento a Evo Morales y que ahora esta misma justicia podrida beneficia al señor Luis Arce. Ahora bien, resulta que a punta de amparazo han venido dilatando el proceso de la preselección de estas altas autoridades, y resulta que le están dando prácticamente el queso al ratón, que el Tribunal Constitucional prácticamente actúe como juez y como parte, que este Tribunal Constitucional pretenda actuar como delantero de un equipo de fútbol y que también pretenda actuar como un árbitro. Entonces, esto es realmente vergonzoso. Creo que solo lo vemos en los países que sufren dictadura o que sufren totalitarismo, y esto justamente por la vulneración constante y flagrante que se da con el Estado de Derecho en el país. Esta autoprórroga es totalmente inconstitucional, es una prórroga ilegal, y justamente de esto tenemos como resultado que se ha producido una tiranía judicial. Tiranía judicial que utiliza el gobierno. El gobierno ha decidido instrumentalizar a estos tribunales autoprorrogados
para limitar, por ejemplo, como ya habíamos dicho antes, los poderes de fiscalización y legislación de la Asamblea Legislativa. Este mismo tribunal autoprorrogado, pero en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, es quien ha ratificado, por ejemplo, una sentencia de 10 años en contra de la exmandataria Yanine Áñez, un tribunal que está sirviendo a los favores políticos del gobierno para seguir con su ratificación de golpe de Estado, cuando, reitero, todos sabemos que sucedió un gigantesco fraude electoral. Además de esto, esta tiranía judicial está en un ejercicio ilegal e inconstitucional. Estos señores están usurpando funciones porque la Constitución Política del Estado establece con total claridad que el tiempo que duran estos señores en sus funciones es de 6 años y sus funciones fenecieron el pasado 31 de diciembre del 2023, es decir que ya estamos desfasados con más de la mitad del año. Están empezando un 7º mes en su ilegalidad y lamentablemente no existe ningún tipo de garantía democrática en el país, porque 3 de los 4 órganos de poder del Estado se encuentran bajo el control del partido de gobierno. El órgano judicial está supeditado al movimiento del socialismo. El órgano ejecutivo está supeditado evidentemente por el movimiento del socialismo. El Tribunal Electoral, que hace sus acciones sin lugar a dudas para favorecer al movimiento al socialismo, dándole dilaciones para que arreglen sus problemitas internos. Y el 4º órgano, que viene a ser la Asamblea Legislativa, sin lugar a dudas también está conformada por personeros del masismo, pero que por su pelea interna no han logrado someter, vamos a decir, en parte a la misma, y en tal sentido lo que han tenido que hacer es recurrir a la paralización de una parte de la Asamblea Legislativa, que en este caso viene a ser la Cámara de Diputados, que prácticamente por la presidencia de la Cámara no se han llevado sesiones, donde evidentemente han suspendido un sinfín de las mismas, donde se nos ha secuestrado por más de 80 horas, donde nos han encadenado, donde han golpeado a otros colegas parlamentarios. Y si viviéramos en Estado de Derecho, como aquí he escuchado mencionar, no tendríamos pues que estas acciones sucedan hacia adentro de un parlamento. Entonces, sin lugar a dudas, estamos muy conscientes de que no va a existir una justicia independiente mientras el movimiento al socialismo siga siendo gobierno. Mientras Evo Morales o mientras Luis Arce, que son el problema de este país, sigan pretendiendo gobernar, no va a haber solución a los problemas estructurales. Dentro de estos problemas estructurales, sin lugar a dudas, está la justicia boliviana. Y por eso es que reiteramos que la primer tarea fundamental que tiene el próximo gobierno, el año 2025, que va a ser un gobierno de alternativa al MAS, es reformar y luchar por una independencia dentro de este órgano de poder, porque de lo contrario estos señores van a seguir haciendo y deshaciendo. Y todos los problemas recaen sobre la justicia, querido José Luis. Retardación de justicia para las mujeres víctimas de violencia recae dentro del órgano judicial. Tenemos un caso gravísimo, como es el caso de la violación, o más bien los hechos de violencia producidos por el señor Daniel Centeno a su pareja, donde casi la ha matado a golpes, y resulta ser que la justicia lo manda en una detención domiciliaria. ¿De qué estamos hablando? Los avasallamientos recaen en esta misma situación. Avasalladores armados, encapuchados, que secuestran a policías, que secuestran a medios de comunicación, que secuestran a los propietarios de los predios libres, campeándose en la impunidad. Todos los problemas de este país recaen por la falta de justicia. Los corruptos siguen andando libres, y así nos podríamos pasar todo el día dando ejemplos, querido José Luis, pero ya se nos está acabando el tiempito. Les agradecemos por el espacio, les mandamos un saludo a toda la gente que nos ha acompañado y les decimos que hay una luz al final del túnel y no hay mal que dure 100 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada Luisa Náyer en esta su primera participación en Diálogo en Panamericana. Finalmente, don Jorge Silva, para cerrar el programa, el último punto, 6 minutos, adelante. Gracias, José Luis. Este tema de las elecciones judiciales es parte del problema que los bolivianos
lamentablemente no hemos podido resolver, ¿no? Y si uno sale a las calles a hacer una encuesta y pregunta a la población si está de acuerdo con la administración de justicia que tenemos, podría señalar que el 100%, hablando de percepciones, y no de convencidos, sino de percepciones, la población percibe que la administración de justicia es mala en Bolivia. Y pues ahí, como tú decías, Israel señalaba, ¿no?, de que hay excepciones, ¿no?, pero que no hacen la regla. Hay buenos jueces, buenos fiscales, buenos abogados, buenos administradores de justicia, pero son la excepción. La regla es que tenemos, lamentablemente, hace varios años y décadas atrás, una administración de justicia que lastima los intereses de la población que acude a la prestación de estos servicios, donde la corrupción, lamentablemente, hace varias décadas atrás, se ha convertido en la herramienta para tener una justicia a medida. Es decir, que el que tiene plata puede tener una justicia de acuerdo a la medida del monto de dinero que tiene. Entonces, este es un tema que debería convocarnos a todos los bolivianos a buscar una solución. Yo no sé si la solución pasa por una elección judicial, pero es parte del problema, ¿no? Es parte del problema que lamentablemente no logramos salir. Y aquí hay responsabilidades, pues. Cuando hablamos de Estado de Derecho, no estamos hablando de que solamente el órgano ejecutivo tiene que garantizar los derechos de la población, el poder político, ¿no? El poder político también es la Asamblea Legislativa, es también el órgano ejecutivo, es el órgano judicial, es el Estado, son los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. Todas las instituciones públicas tienen que garantizar la promoción, la preservación, la protección de los derechos. Entonces, cuando hablamos de que estamos en un Estado de Derecho, estamos hablando al mismo tiempo de que somos todos responsables de garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución, y no solamente el órgano ejecutivo, como se pretende desinformar a la población. Entonces acá, gran responsable es pues el órgano legislativo, para que hoy día no tengamos elecciones judiciales, ¿no? Y que ya deberíamos haber tenido. Lamentablemente 3 años han tenido esta Asamblea Legislativa y no ha podido ponerse de acuerdo porque había disputas internas en cada bancada que estaba por encima de los intereses o de las obligaciones y responsabilidades que deberían tener. Y lamentablemente hoy, pese a todo este papeleo y este esfuerzo que se está dando, estos amparazos que señalaban acá, el 44% de estos amparos constitucionales vienen de exfuncionarios y allegados a la gestión radical del movimiento al socialismo, ¿no? Entre ellos incluso la esposa de un ex ministro. Entonces ahí nos percibimos quiénes son los verdaderos responsables para que no tengamos las elecciones judiciales y no hayamos podido los bolivianos cambiar ese órgano judicial con nuevas mujeres y hombres probos elegidos por el pueblo que puedan iniciar ese proceso de cambio en la administración de justicia en el marco de las competencias y atribuciones que tiene el órgano judicial. Es una deuda que tenemos y que deberíamos asumirlo como tal, ¿no? Los que son responsables deberían asumir, pero no, lamentablemente los que son responsables de no haber podido ponerse de acuerdo y sancionar una ley que realmente no vulnere o que realmente esté en el marco de la Constitución, en el marco del derecho, no lo han hecho, pues, y ha sido objeto de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por parte de quién? De los propios actores de la Asamblea Legislativa, ¿no? Si revisamos cronológicamente qué ha pasado, son los propios diputados o senadores que han activado acciones de inconstitucionalidad para dejar sin efecto las leyes que ellos mismos sancionaron, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad que es la Asamblea Legislativa, quieran o no, que están buscando ahora responsables en el órgano ejecutivo. Ya pues la población tampoco les cree, ¿no? En ese tema, porque los que tenían, reitero, que ponerse de acuerdo es la Asamblea Legislativa. Y quienes hoy son parte de esa comisión mixta
para la preselección de candidatos no es pues el gobierno, ahí no hay ningún ministro. Están asambleístas, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas que hacen a la Asamblea Legislativa. Pero lamentablemente al parecer siguen vulnerando derechos de los postulantes, quienes lógicamente pues van a recurrir a la Constitución, porque estamos en un Estado de Derecho, para activar un amparo, ¿no?, una acción de inconstitucionalidad, porque esos son los recursos constitucionales que tenemos. Cuando a alguien le vulneran el derecho, su derecho que está establecido en la Constitución o en la ley, va a recurrir pues a los recursos constitucionales. Ese es un Estado de Derecho. Y bueno, pues hará respetar sus derechos ante la instancia que está vulnerando lamentablemente esos derechos. Entonces no entendemos cómo esta comisión mixta aparentemente vulnera los derechos de los candidatos, y pareciera que lo que se pretende en el fondo es no tener elecciones judiciales, porque eso le sirve de discurso, eso le sirve de bandera a la oposición política que tenemos en el país. Cuando la responsabilidad, reitero una vez más, no es del órgano ejecutivo, es del órgano legislativo. Plenamente, así está establecida en la Constitución, y esa es una de las principales tareas que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que sabía esta nueva Asamblea al momento de tomar posesión, que sabía que a esta Asamblea le iba a corresponder sancionar la ley, realizar la preselección para las elecciones judiciales. No lo han hecho por diferentes circunstancias, pero lo que no podemos aceptar es que esas incapacidades, y ahí sí recurro al término de Israel, no han tenido la capacidad para poder coordinar, ponerse de acuerdo, consensuar y trabajar una norma que nos permita a los bolivianos cumplir con la Constitución, que es elegir a los nuevos magistrados del órgano judicial. Hoy prorrogados, autoprorrogados, por supuesto que la población rechaza, reprime esa situación, pero la misma Constitución señala que estas personas van a ser sustituidas solamente con otras autoridades que sean elegidas a través de una elección judicial. Por lo tanto, son tareas que se tiene que seguir, empujando, que se tiene que cumplir, y ojalá que prime en la Asamblea Legislativa Plurinacional el deseo, la voluntad de cumplir con la Constitución Política del Estado y asumir sus responsabilidades tal cual establecen sus atribuciones y competencias. Muy bien, muchas gracias a don Jorge Silva. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, el primer programa de este mes de julio. Julio, mes de la paz, y también mes de Panamericana. 52 años está cumpliendo Panamericana, y tendremos sorpresas más adelante. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales este fin de semana, al abogado constitucionalista Israel Quino. También estuvo con nosotros la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar, primera vez en su participación en el programa, y finalmente el ex vocero político del MAS, don Jorge Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.